Hola, ¿qué tal? Les saluda Melissa Valerio y qué gusto acompañarle una vez más en el programa Conversamos a través de la pantalla de su canal 13 y la Nacional 101.5 FM. Además, a través de todas nuestras redes sociales en 13 Noticias y en nuestra página web sinardigital.com. Como siempre, con muchísima información para que usted se actualice, para que conozca más de algunos términos. Hoy lo que nos acompaña es el tema de salud, porque qué importante es que cuidemos nuestra salud. Muchos tenemos metas para que al finalizar el año estemos mejor de una u otra forma, pero a veces cómo nos cuesta. Hoy en especial vamos a hablar de un tema que a mí me interesa mucho y tenemos un invitado muy especial que durante siempre nos ayuda en 13 Noticias, así que muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Nos acompaña el doctor Roberto Salvatierra, quien es médico investigador de la Universidad Hispanoamericana y siempre nos ayuda con temas de salud, estuvieron muy en boga los temas de COVID con ustedes, pero hoy vamos a hablar de algo pulmonar, pero no precisamente enfermedades respiratorias, sino lesiones en los pulmones debido al vapeo, a los vapeadores, a esa alternativa de cigarrillo que hemos conocido en los últimos años, que muchas personas creen que es inofensivo, pero no es así. Y para eso el doctor Roberto Salvatierra nos va a hablar un poco sobre esta lesión que se llama EVALI, pero él nos va a hablar un poco sobre todo lo que se ha venido investigando en el mundo y en Costa Rica sobre este tema. Así que muchas gracias, doctor, y qué importante conocer sobre estos términos y estas lesiones, porque a veces creemos que es algo inofensivo. Sí, uno de los grandes problemas es que, de hecho, cuando inició el cigarrillo electrónico, inició en el 2003, o sea, estamos hablando que tenemos 20 años nada más de tenerlo, se inventó con una persona que tenía muchas ganas de ayudar, en realidad. Fue un chino, el cual su padre estaba enfermo, creo que tenía un cáncer pulmonar, y él dijo, necesito una opción para el fumado que sea más sana, para ayudarle a mi papá, e incluso él también tenía un problema con el fumado, entonces él lo buscó como una opción. Una vez que empezó en China en el 2003, se volvió un reemplazo relativamente seguro en lo que se conocía en ese momento, y por ahí del 2006 ya se encontraba en Europa, 2007, 2008 ya se empezó a introducir a nivel de todo el mundo, y en este momento el vapeo se ha vuelto un fenómeno global que tiene personas que dicen, bueno, es completamente inocuo, es simple y sencillamente meter vapor a los pulmones, y en realidad nos hemos dado cuenta que sí tiene diferencias con el cigarrillo, pero también tiene una problemática importante. Y de ahí nace una enfermedad, que es la enfermedad por Electronic Cigarette Vaping and Lung Injury, que sería la enfermedad de EVALI, que sería enfermedad por cigarrillo electrónico, vapeo y daño en pulmón, que es lo que estaríamos hablando en este momento. Qué importante, porque ya usted menciona, yo lo decía, creemos que es inofensivo, que es vapor, que no tiene la nicotina, que no tiene el tabaco, que tiene un cigarrillo común. Y pues sí existen diferencias, ya lo mencionaba usted, entre un cigarrillo común y un vapeador o un cigarrillo electrónico, pero crea una serie de lesiones. Entonces, tal vez antes de hablar, doctor, de lo que causa en la salud de esta enfermedad, es darnos cuenta que el mismo mal le hacen ambos ya sea un cigarrillo como el vapeador. Yo estuve muy metido cuando entró el vapeo en Costa Rica, en realidad hace bastantes años, porque lo vi como una opción viable para las personas que querían dejar de fumar. Y fue interesante porque existían dos tipos de vapeadores. El vapeador que solamente era el componente que en realidad es la glicerina en realidad se usa en componentes de cocina. Es un problema que ahorita podemos discutir porque eso es muy fácil de conseguir. Y también, como solamente tenía glicerina, lo que pasaba era que cuando se calentaba a cierta temperatura, producía algo problemático, y después venían los que uno veía más problemáticos, que eran los que contenían nicotina. Como aquí tenemos una serie de leyes en contra del tabaco, del fumado, de la nicotina, entonces se aceptaron los líquidos de vapeo que no contienen nicotina. Y es interesante como estos líquidos tienen sus beneficios, aunque no lo creamos así, comparado con el cigarro, y tienen sus bemoles. Ahora, es importante ver ese punto de los beneficios y los problemas que contienen, ¿verdad? Ahora, doctor,
¿qué puede saber o decir una persona que está vapeando? ¿Cuáles son esos efectos? ¿En qué momento debo sentir un signo de alarma o de alerta en mi salud de que me está haciendo daño ese cigarrillo electrónico? Mira, eso es un problema interesante, porque la persona en el momento en el que empieza a vapear, en cualquier momento puede empezar a tener una sintomatología muy parecida a un resfrío. Y es una sintomatología donde la persona empieza a sentirse cansada, decaída, con tos, a veces incluso con diarrea. De hecho, el EVALI, que es la enfermedad pulmonar intersticial por cigarro electrónico, produce diarrea y problemas estomacales. Entonces, el diagnóstico diferencial, que es lo que nosotros hablamos en medicina muchas veces, se vuelve muy complejo y dentro de la historia médica, algo que muchas veces nosotros no consideramos, digamos, dentro de la historia médica, incluso yo últimamente, cuando tengo pacientes jóvenes, que son los que más vapean lamentablemente, les llego y les pregunto, bueno, ¿usted fuma, toma, usa drogas? Y vea que normalmente ahí era donde terminaba. Ahora les pregunto, ¿usted vapea? Porque en el momento en el que les pregunto vapeo, ya inicio a pensar si esta persona está aquí por una gripe o es por el vapeo. Incluso hay que preguntar cuánto vapean. Estamos viendo personas jóvenes con literalmente semanas de vapeo intensivo donde empiezan con daño pulmonar, ¿verdad? Ahora, doctor, qué importante es poder diferenciar ustedes como doctores entre una gripe y una situación como el EVALI. Digamos, me imagino que si tenemos 20 años con el cigarrillo electrónico, tenemos mucha menos información de lo que es esta lesión que podamos tener con el tabaco o el cigarrillo normal. Eso es uno de los grandes problemas. La información y el diagnóstico en este momento para decir que tenemos un paciente con EVALI, la información es poca. Es muy poca, como le digo. Normalmente nosotros los médicos buscamos la clínica y para poder certificar algo, decir que sí está, utilizamos exámenes, ya sea exámenes de laboratorio o utilizamos exámenes de imagenología, que nosotros decimos imágenes de gabinete. En este momento el diagnóstico del EVALI solamente se puede hacer por imagenología médica. O sea, nosotros normalmente no cogemos especialmente a un muchacho que venga con un cuadro gripal y le decimos, mira, anda y te vas a hacer una radiografía. Normalmente eso no lo hacemos. En la parte pública es prohibitivo el costo, más que cuesta mucho, hay pocos radiólogos y no pueden llegar a analizarlo. Y en la parte privada, bueno, tiene un costo cuando van a decir, bueno, ¿qué doctor manda eso? Y el chiquillo tiene un poco de malestar, un poco de tos, un poco de diarrea y me está pidiendo una radiografía. Entonces, en este momento yo sé que no tenemos estudios, o por lo menos hasta donde yo conozco, no tenemos estudios nacional de la incidencia, de la prevalencia en el EVALI, pero sí estamos hablando que en otros países han visto una incidencia, o sea, una cantidad de casos del 40%, hasta el 40% de la población que utiliza cigarrillos electrónicos. Entonces, necesitamos ver si encontramos algún marcador en sangre o alguna cosa clínica que nos diga, bueno, sospechemos más del EVALI. Por ahora, simple y sencillamente pareciera un resfriado de esos que no se quitan y no se quitan y que podría llegar a conducir a problemas como ya lo hemos visto en este país, un muchacho en un internamiento prolongado con problemas respiratorios importantes, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa, doctor, para dejar ese tema en pausa, valga la redundancia, porque qué importante es que si usted tiene algún familiar en su casa que vapea o incluso usted lo hace, conozca un poco más sobre esta información y vea hasta dónde puede llegar una lesión por esta práctica. Vamos a hacer una pausa, pero ya venimos con más del programa Conversamos.
Continuamos acá en el programa Conversamos, hablando de salud, de su salud, sobre el vapeo, los vapeadores, el cigarrillo electrónico y una lesión que los médicos han descubierto de algunos años para acá que provoca el cigarrillo electrónico. Es una enfermedad que se llama EVALI. Ya el doctor Roberto Salvatierra, médico investigador de la Universidad Hispanoamericana, nos ha venido contando un poco de esta enfermedad. Doctor, ya usted lo decía y lo dejamos en pausa porque fuimos al corte comercial. Hemos visto que el cigarrillo común, el tabaco, sus consecuencias hasta el final es cáncer y muerte. En el caso del cigarrillo electrónico, ¿cómo funciona? ¿O aún no tenemos evidencia tan tácita de que puede llegar a un final similar? Es importante, nosotros los médicos, la gente que trabajamos en salud, tenemos guías internacionales donde se habla, digamos, de distintas enfermedades, como la guía del asma, la guía de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad que vemos mucho donde hay una lesión pulmonar y después de eso algunas veces pasamos a cáncer, o sea, es una enfermedad de difícil manejo. Dentro de esas guías antes hablaba solamente, digamos, de si la persona era fumadora. Las guías, creo que del año pasado, empezaron a incluir en este momento, preguntarle a la persona si es fumadora o si utiliza cigarro electrónico. Pero estamos viendo que el cigarro electrónico, el vapeo, solamente tiene 20 años. Y estamos viendo que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica normalmente nosotros la vemos en fumadores de muy larga data, o también la vemos aquí en países como los nuestros. Nosotros cuando tenemos una señora principalmente de cierta edad, nosotros le preguntamos, ¿usted cocinó mucho tiempo con leña? Entonces la señora nos dice, sí, yo he cocinado 20, 30 años con leña. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que ya estamos viendo pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica con pocos años realmente de utilizar un vapeador, y esto nos preocupa porque en realidad hay una problemática a nivel social con el vapeo. ¿Qué es lo que pasa? El vapeo se concibió como una alternativa para dejar de fumar y se creó pensando en eso. Entonces, y de hecho tenemos estudios que nos dicen, sí, el vapeo es muy malo, pero si yo pongo una escala, aunque no parezca, entre el tabaquismo y el tabaquismo es peor que el vapeo. Entonces queda siendo una opción interesante en una persona que necesita o quisiera dejar de fumar. Pero ¿qué es lo que pasa? El mercado, que originalmente eran estas personas, ya no lo son. Con los sabores que tienen, sabor a uva, sabor a fresa, también lo han combinado con el THC, o sea, con drogas de uso ilegal. Entonces algunas personas que les gusta, por decirle algo, ese tipo de drogas, utilizan el vapeo. Pero ¿qué pasa? Todo esto de los sabores tan ricos que tienen han acercado a una comunidad de gente joven, a los muchachos que vapean, y como faltaba información de saber si realmente el vapeo era tan malo, incluso los padres dicen, no, yo prefiero que mi hijo vapee a que mi hijo esté fumando. Sí, lo ideal es que no hiciera ninguna de las dos, ¿verdad? Entonces se vuelve un problema porque a los muchachos les gusta que sabe a uva, que sabe a fresa, que sabe a banano, que no me molesta tanto, y el convencionalismo social, que es lo que lleva muchas veces a las personas a fumar, la presión social, la pueden cumplir sin tanto problema de salud. Entonces ahí es donde tenemos un problema importante y donde está afectando a la población joven del país. Ahora, una pregunta que me nace con todo esto, doctor, ¿existen los fumadores o vapeadores pasivos? Es una pregunta muy interesante. El fumador pasivo es la persona que fuma recibiendo el humo secundario que existe en el fumador principal. Por eso se llaman fumadores pasivos o fumadores secundarios. Ahora, ¿qué pasa? El vapeo, al producir en realidad una dispersión de partículas, las cuales son un poquito más gruesas y en realidad tienen mucha agua, hasta donde se entiende, la dispersión es muy cercana a la persona. Entonces no produce problemas, hasta donde se entiende por el momento, de fumado secundario. De hecho, eso ha sido una de las cosas que también ha producido más problema dentro del vapeo. ¿Por qué?
yo vapeo, no tiene un olor significativo como el tabaco, que por ejemplo un tabaco fino huele toda esa instalación, ¿verdad? Porque es parte de su apelativo hacia las personas. Pero el vapeo, yo en este momento puedo tener un vapeador aquí abajo, lo utilizo, mis manos no van a oler mal, mi boca no va a oler mal, mi entorno no va a oler mal, e incluso una persona que esté vapeando en un baño de un colegio, incluso en un bar que está prohibido vapear o fumar, lo hacen escondida, lo hacen rápidamente, botan por ahí y no huele absolutamente nada. Entonces esa facilidad de utilización convierte el vapeo en un problema importante social. ¿Por qué? Yo fui fumador mucho tiempo, en realidad no me molesta decirlo. Dejé de fumar, un día me levanté y dije, ya no fumo más, se acabó. Pero ¿qué pasa? El fumador nos encantaría fumar en el baño, en la cama, mientras cocinamos, mientras estamos afuera, mientras o sea, nos gustaría fumar en todo lado y muchas veces porque la familia o la gente que está alrededor de uno le dice, no, mira, eso huele horrible, anda a fumar afuera, no me gusta. Ok, el vapeo no tiene esa problemática, entonces el muchacho puede estar fumando dentro de su cuarto a las 10, 11, 12 de la noche, a la 1 de la mañana jugando con el play, o sea, no va a haber problema en la familia porque no pasa nada y eso conlleva a un abuso del cigarro electrónico y de la vaporización que termina produciendo problemas de salud. Que precisamente eso es lo que le iba a mencionar. No existe una legislación como el cigarrillo de no puedo fumar en mi lugar de trabajo, no puedo fumar en un bar, no puedo. Y da esa accesibilidad porque no hace daño e incluso en algunos casos huele rico. Mira, llegué a un lugar y me huele a cereza. Pensé que era un chicle, no, era que alguien estaba vapeando. Entonces, esa accesibilidad, aunque usted dice, como usted menciona, doctor, no da ese problema a terceros, como el tabaco, el cigarrillo común, pero me estoy dañando a mí mismo. Sí, lamentablemente, y eso lo vemos cada vez más, pero estamos en pañales. Ok, por decirle algo, nosotros sabemos que los estudios de tabaquismo y sus problemas en salud son estudios que vienen desde los años 50. ¿Se acuerda? Digamos, había muchas películas antes de los años 50, de los años 60, donde el protagonista fumaba, incluso series de televisión donde se veía a las personas fumando. Y de hecho llegábamos a un proceso de estatus cuando veíamos a la persona con la pipa y cosas por el estilo. Pero ¿qué ha pasado? Ha pasado toda una campaña de muchos años donde definitivamente, sin lugar a dudas, hemos ligado la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, así como el cáncer de pulmón, al fumador. Pero estamos viendo también el edentulismo, o sea, la pérdida dental. Eso nosotros sabemos que el fumador tiene más pérdida dental que cualquier otra persona. Y en Costa Rica, por decirle algo, del adulto mayor, un 80% le falta un diente, aunque sea. O sea, el edentulismo existe muchísimo en Costa Rica. Ahora, ¿qué problemas nos puede llegar a dar en los próximos 20 años, en los próximos 60 años, el fumado electrónico? ¿Será que vamos a tener cáncer de laringe, cáncer de faringe, cáncer de boca? ¿Vamos a tener edentulismo por vapeo? ¿Vamos a tener problemas de otra índole? No lo sabemos. Lo que sí estamos viendo es en este momento el EVALI, que es una inflamación aguda del pulmón que incluso ha llevado a personas a fallecer. Doctor, vamos a hacer nuevamente una pausa, pero también quería retomar un poco de que más jóvenes cada vez se acercan más y el riesgo que puede tener. Ya lo mencionábamos, pero qué importante es el llamado a los padres de familia de todos esos riesgos que conlleva el vapeo en los más jóvenes e incluso menores de edad. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más del programa Conversamos. Continuamos en el programa Conversamos, hablamos sobre esa información que a veces nos falta un poco sobre situaciones nuevas. Decía el doctor, estamos en pañales en el tema de los vapeadores, del cigarrillo electrónico. Conocemos muy poco, pero eso nos hace a que tengamos que tener mayor cuidado, mayor prevención, porque ya lo decía el doctor, no sabemos qué va a pasar dentro de 20 años. Qué importante es que dejemos tal vez, pues no satanizarlo, pero sí tener sus previsiones. Y como yo lo decía, doctor, antes de la pausa, muchos padres de familia mi hijo está vapeando, es mejor que tome un cigarrillo, decía usted, pero a la postre como padres de familia tenemos que ser responsables que dentro de 20 años tal vez no sea tan inofensivo como creamos. El cigarro electrónico tiene una problemática en este momento que es uno de los problemas que tuvimos en el principio de la pandemia, era que tomábamos medidas
extraordinarias porque no sabíamos con lo que nos enfrentábamos. Ahora, ¿qué es lo que yo también pensaría? Bueno, podemos empezar a tomar medidas extraordinarias porque no sabemos contra lo que nos enfrentamos. Si bien es cierto, el cigarro electrónico sigue siendo factible para utilizarlo en una persona que fuma para dejar el fumado, ya que sabemos que daña un poco menos que el tabaco, no deja de tener su problemática por sí misma. Ahora, lo he dicho y lo repito y nunca me voy a cansar de decirlo, lo único que debería entrar al pulmón es aire, aire fresco. Si nosotros nos hacemos a la vista gorda, siendo que permitimos que un muchacho tenga la capacidad de utilizar el cigarrillo electrónico siendo muy joven, eso se va a convertir en un vicio. Y es muy interesante, el vicio del cigarrillo tiene ciertas características, digamos, su cuerpo, la nicotina, la tiene por 72 horas, si usted deja de fumar, pasa 72 horas y se le acaba la nicotina del cuerpo. ¿Ok? ¿Qué pasa con una persona que deja de fumar? Y lo puedo hablar de experiencia propia, uno sigue necesitando el cigarro después que ya la nicotina no existe en el cuerpo. Y hay otra cosa muy interesante, pídale a un fumador que fume con los ojos cerrados, no produce placer. Gran parte del placer es ver el humo, es jugar con el humo. Y por eso el cigarro electrónico se vuelve algo que reemplaza al cigarrillo porque tiene mucho humo. Entonces, como la adicción al cigarrillo es multifactorial, hay un componente psicológico muy importante, vemos que aunque no tenga nicotina, el cigarro electrónico produce adicción. Y lo estoy diciendo porque yo tengo pacientes, los cuales los tengo con tratamiento antiadictivo, porque utilizan cigarro electrónico sin nicotina. Entonces estamos viendo un proceso de adicción que no solo es la nicotina, nosotros siempre hemos satanizado la nicotina es mala, lo sabemos, disminuye el tamaño de los vasos sanguíneos, nos hace tener infartos, etcétera, pero el cigarro electrónico produce adicción sin tener nicotina, así que eso es algo que hay que pensar, ¿verdad? Doctor, un mensaje final importante. Aún nos falta conocer muchísima información sobre la EVALI, sobre el cigarrillo electrónico, los vapeadores, pero ese mensaje final para quienes están allá en casa, para que tomemos nota y no lo dejemos pasar o no nos hagamos de la vista gorda. Evitar a lo más que se pueda que el muchacho tome el cigarro electrónico, hablarle, explicarle la situación, o sea, yo como padre sé que si uno le empieza a decir que no a los muchachos, los tira más rápido, pero ellos hay que considerar el hecho que ellos sí entienden las características y si se les ponen los datos y la información, que en realidad no es algo inocuo, ellos van a entenderlo bastante bien. Y en el momento en el que la persona lo utiliza, tratar de evitar que se llegue a un proceso donde la persona sea adicta. Y también estar siempre, si ya utiliza el cigarro electrónico, estar siempre vigilante del hecho que si empieza a haber un problema respiratorio severo, con bastante tos, con diarrea y todas estas características, cuando se va donde el médico, considerar que se podría tener EVALI. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Roberto Salvatierra, quien es médico investigador de la Universidad Hispanoamericana. Y ya sabe, si usted tiene a un familiar que es vapeador y no vio este programa, puede buscarlo en nuestra página web sinardigital.com y compartírselo para que aprenda un poquito más y sepa cuáles son los beneficios y no beneficios de este fumado electrónico. Muchísimas gracias, nos vemos otro día.